Muy buen día para todos, buen día para todas. Realmente un placer iniciar la sesión o la audiencia pública el día de hoy con ilustres visitantes que se están postulando al cargo de defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto. Hoy, fecha lunes 24 de agosto del 2026, siendo las 10:20 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a este acto protocolar de audiencia pública, haciendo saber de que todas nuestras entrevistas van a ser televisadas en directo por TV Cámara, TV Senado, también en todas las redes sociales del Senado, en las diferentes plataformas, como así también varios senadores y senadoras que van a estar o están conectados vía Zoom, también al día de hoy, al día de la fecha. También hacemos saber que todas las audiencias públicas y las disertaciones, el parecer y la visión de cada uno de los candidatos o candidatas son enviados a cada uno de los senadores y senadoras de la Nación para que tengan también un conocimiento acabado de la exposición que hoy o todos los días van a estar dando. Hago mención especial a la presencia de nuestro amigo, colega, una persona de destacada solvencia ética y moral en nuestra patria, el ex senador y senador para nosotros siempre, Félix Estigarribia. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y por venir a participar en esta audiencia pública. Entonces vamos a dar inicio con el acto protocolar. Vamos a, si me permiten pedirles, vamos a entonar el himno nacional el día de la fecha. Gracias. Yeah.
Dios nos dio libertad, de opresores ni siervos orientar, donde reina unión e igualdad, de opresores ni siervos orientar, donde reina unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Bueno, entonces, seguidamente agradeciendo también la presencia y la voz espectacular de nuestra amiga Andrea Balobra. Muchas gracias, muchas gracias. Agradeciendo también la presencia de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, con su director, a la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional, también muchas gracias por su presencia, a cargo de la suboficial inspector Luisa Torres, muchas gracias. Entonces, Andrea no nos va a abandonar todavía, va a cantar otras músicas. Claro que sí. ¿Verdad? Claro. Vamos a, si nos permiten, Patria Querida, ¿está bien? Pero vamos a cantar todos, senador, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a cantar todos. Todos, por claro, supuesto. con Entonces, mucho sí. gusto, adelante. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu pendón, y en tu lor sube patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser, silente el cielo azul, tus selvas con su voz, encanta nuestra vida cual favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir, volverá tu antigua bienandanza, con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia, te lo juramos va nuestro valor, a escribir la página de gloria, del honor, del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de las batallas nos llama un día a cumplir el gran deber, sean allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada, triunfante allá en Curupaytí, el lema del valor que siempre de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir, volverá tu antigua bienandanza, con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia, te lo juramos a nuestro valor, a escribir la página de gloria, del honor, del honor, del honor. Vamos a pasar un poco a lo más romántico, Andrea. Vamos a deleitarnos un poco con una música que vos conocés bien, a mi manera, ¿puede ser?
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, sí, mucho más, vive a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sí, mucho más, vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi Brillante, de primera. Gracias, muchas gracias. Nos alegraste el día.
Muchas gracias a la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional, muchas gracias por su presencia, por deleitarnos con tan hermosas músicas, muchas gracias, tengan ustedes muy buen día, gracias. Bueno, prosiguiendo entonces con nuestro acto, solamente decir de que estamos ante un acontecimiento importante en la historia paraguaya, en el sentido de, a puertas de elegir de vuelta un defensor del pueblo y un defensor adjunto del pueblo. Creo que es una institución consagrada en la Constitución en su artículo 276, una institución muy importante en la República del Paraguay porque hace por sobre todas las cosas a consolidar la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos y denuncias populares y la protección de los intereses comunitarios y difusos. Para nosotros es una honra presidir esta Comisión de Asuntos Constitucionales y también, por supuesto, esta audiencia pública, de manera que podamos hacer la mayor y mejor elección teniendo en cuenta por sobre todas las cosas los valores éticos, morales y la capacidad técnica de la persona que tenga que ser eventualmente electa para una terna aquí en el Senado de la Nación. Así que la responsabilidad es grande para nosotros, también es grande para las personas que hoy se están postulando y por supuesto más grande aún para aquella persona que tenga que ejercer posteriormente este cargo, que hace garantías legales y constitucionales muy importantes para el ciudadano, para el de a pie, al ciudadano paraguayo que necesita fortalecer la democracia y fortalecer por sobre todas las cosas las instituciones y sus derechos. Así que, sin más palabras, quiero ya pasar entonces, hoy tenemos 5 personas que van a estar exponiendo su versión, su visión con relación a la Defensoría del Pueblo, y para nosotros es muy importante entonces escucharle, aprender, saber, preguntar también si hay necesidad, de manera que podamos hacer de la mejor manera posible y con el mejor criterio posible la elección a las ternas respectivas. Así que damos la palabra en primer lugar al... sí, correcto. Entonces doy la palabra aquí al director de la comisión para que le dé una introducción de los términos constitucionales legales
y también la manera en que vamos a llevar a cabo y a desarrollar esta audiencia. Adelante, director. Artículo 277 de la Autonomía, Constitución Nacional. El defensor del pueblo gozará de autonomía e inamovilidad, es nombrado por mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados de una terna propuesta por el Senado y durará 5 años en sus funciones, coincidentes con el periodo del Congreso. Podrá ser reelecto, además podrá ser removido por mal desempeño de sus funciones con el procedimiento de juicio político establecido en esta Constitución. Artículo 278 de la misma Constitución, de los requisitos, incompatibilidades e inmunidades. El defensor del pueblo deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los diputados y tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las de los magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad político-partidaria alguna. Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo 631 del año 1995. Para ser elegido defensor del pueblo se requiere nacionalidad paraguaya, ser mayor de 25 años de edad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. El defensor del pueblo adjunto, artículo 11, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, será nombrado por el mismo procedimiento y tiempo establecido en el artículo 4 de esta ley. Para defensor del pueblo, deberá reunir los mismos requisitos y estará sujeto a las mismas inhabilidades e incompatibilidades establecidas para el defensor del pueblo. Sustituirá al defensor del pueblo conforme a esta ley y lo auxiliará en el cumplimiento de sus funciones. Los postulantes en sus ponencias deberán informar de manera clara y precisa los siguientes aspectos: nombre y apellido, nacionalidad, ciudad, edad, profesión, indicando la universidad de la cual ha egresado y promedio académico. En caso de contar con estudios de especialización, maestría o doctorado, deberán identificarlos expresando el grado académico y la universidad que lo otorgó. En caso de ser funcionario público, indicar la institución en la cual se desempeña. Tendrán 5 minutos para su ponencia y luego las preguntas de los señores senadores. Señor presidente. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, habiéndose dicho lo propio, vamos a dar la palabra al actual defensor del pueblo, doctor Rafael Luis Ávila Márquez. Si puede pasar la tribuna, por favor, hacer la exposición correspondiente. Bueno, muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor senador Javier. Muy buenos días, señor director, y a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a todos los senadores que en forma virtual están presentes. Soy Rafael Luis Ávila Márquez. Soy paraguayo, nacido en Asunción, de 60 años de edad, de profesión abogado, egresado de la Universidad del Pacífico de la ciudad de Asunción, con un promedio de 89.48. También cuento con una maestría en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Americana, con un promedio de 82.60. Voy a pasar a relatar el trabajo que hemos realizado. Cuando asumimos la Defensoría del Pueblo, entendimos que teníamos por delante un desafío importante: robustecer una institución con una responsabilidad muy sensible frente a la ciudadanía, proteger los derechos de las personas y dar respuesta a quienes muchas veces no la encuentran en otras instancias del Estado. Empezamos por arreglar la casa, fortalecer sus mecanismos internos y recuperar progresivamente su capacidad de respuesta gracias al trabajo de nuestros funcionarios, quienes acompañaron una transformación que todavía continúa. Recuperación de la categoría A y el liderazgo internacional.
En ese proceso hubo un resultado especialmente significativo. Después de haber perdido en el año 2014 la máxima acreditación internacional de las instituciones nacionales de derechos humanos, la Defensoría recuperó en marzo del año 2025 el estatus A ante la GANRI, conforme a los principios de París. Fue una señal de que avanzamos en la dirección correcta en materia de independencia, organización, transparencia y capacidad institucional. En el ámbito iberoamericano, Paraguay asumió la presidencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, de la FIO, durante el periodo 2024-2025, siendo además sede de su Congreso y Asamblea General en Asunción. Mantuvimos presencia en su conducción mediante la vicepresidencia del Consejo Rector por el Cono Sur. También fortalecimos nuestra presencia en la RINCA, integrando espacios de conducción regional en representación de América del Sur, y en el 2026 el Paraguay vuelve a ser sede de un encuentro anual y una asamblea general. Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, la Defensoría elabora un informe independiente para el examen periódico universal EPU, llevando ante Naciones Unidas una mirada técnica independiente sobre los principales desafíos de derechos humanos de nuestro país. Hoy la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay volvió a tener presencia, voz, capacidad de incidencia internacional. Ahora pasamos a explicar el tema de los amparos judiciales. En el periodo 2024 y 2026, la Defensoría del Pueblo interpuso un total de 2.080 acciones de amparo, 669 en el año 2024 y 1.411 en el periodo 2025-2026, con un 92% de resoluciones favorables para los ciudadanos. Ese resultado reafirma la confianza ciudadana en la institución y su compromiso con la justicia y la vigencia plena de los derechos humanos. Reparación a las víctimas de la dictadura. La primera acción emprendida fue la realización de un inventario donde identificamos 14.000 expedientes que estaban sin resolverse, pendientes de resolución. A la fecha, gracias a un esfuerzo sostenido de depuración y resolución, esa cifra se redujo en un 98%, quedando pendiente únicamente a la fecha de hoy 1.100 expedientes a ser resueltos. También acompañamos a las víctimas de la mafia de los pagarés, personas que fueron afectadas por cobros y presuntas irregularidades vinculadas a pagarés, canalizando cientos de denuncias a través de herramientas tecnológicas, redes sociales y promoviendo mecanismos de asistencia jurídica. Además, hemos presentado un anteproyecto para proteger las jubilaciones y pensiones frente a determinados procesos de embargo. También modernizamos la institución sin costo alguno. Hemos modernizado la Defensoría reformando nuestra página web para hacerla más ágil e intuitiva. Incorporamos un sistema de denuncias online sin costo para los ciudadanos. Avanzamos en la digitalización de las mesas de entrada, fortaleciendo la transparencia y el control interno. Esta modernización no significó un costo para la institución, gracias a que la Defensoría del Pueblo tiene un convenio con la Embajada de China, Taiwán. Para el futuro, fortalecer las delegaciones y ampliar la presencia en todo el país. Lo que se ha hecho hasta ahora permitió fortalecer la institución, recuperar su reconocimiento internacional, mejorar sus herramientas y ampliar su capacidad de respuesta. Sería un error pensar que el trabajo está terminado. Todavía tenemos mucho por hacer. Vamos a seguir acercando
a la Defensoría, a la ciudadanía, a través del fortalecimiento de nuestras delegaciones. También queremos robustecer los mecanismos de atención, profundizar la transparencia, mejorar la capacidad de respuesta y hacer que cada vez más personas conozcan que tienen una institución a la cual recurrir cuando sus derechos son vulnerados. Por eso hablamos de continuidad, no de conformismo. Y en una conclusión, la construcción de una institución sólida lleva tiempo, requiere personas idóneas, reglas claras y una visión a largo plazo. El objetivo es que la Defensoría del Pueblo sea cada vez más independiente, más moderna, más cercana y sobre todo más efectiva en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Ese es el compromiso que asumimos y el trabajo que esperamos seguir llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor doctor Rafael Luis Ávila. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Si hay alguna consulta, también para los senadores que están siguiéndonos por las redes, si hay alguna consulta. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente postulante, abogada Natalia Sosa Flores. Adelante. Muy buenos días. Antes que nada, agradecimiento también por esta música deliciosa que tuvimos oportunidad de escuchar, recordando que el 22 de agosto justamente fue el Día del Folclore. Dentro de intereses difusos, como es importante también recordar que tenemos la competencia de la promoción de la cultura y del patrimonio. Señor presidente, señoras y señores senadores, yo tengo el gusto de estar nuevamente acá. Soy Natalia Beatriz Sosa Flores, abogada egresada de la Universidad Católica con 45 años, he egresado en el 2005, tengo una maestría en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Americana en el 2007, formación en Derecho Laboral, Derecho, Seguridad Social, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. Hoy comparezco ante esta comisión impulsada por una profunda vocación personal y convicción de que la Defensoría del Pueblo debe seguir consolidándose en el camino de solvencia técnica, independencia de criterio y agilidad transformadora, como había comentado el titular, el Defensor del Pueblo. Coincido con él que estas razones impulsan también para mí volver a presentar mi postulación y ponerme a consideración de esta honorable institución representante más genuina del pueblo. A través de la experiencia de estos 3 años que me tocó completar como defensora del pueblo adjunta, conocí desde dentro y a profundidad al gran equipo humano de la institución y principalmente las necesidades que se visualizan para impulsar la proyección estratégica de la misma, brindando con mayor alcance, cercanía y modernización la atención, por supuesto que con asignaturas pendientes que me gustaría convertir en acciones de modo operativo en los próximos años. Dentro de mi propuesta, la visión institucional de la Defensoría del Pueblo sitúa en el centro a la persona humana. La proyección estratégica orienta los esfuerzos principalmente hacia la garantía plena del derecho a la vida, agilizando la provisión de atención en situaciones críticas, como insumos mediante la coordinación permanente tanto del sistema público como el sistema privado, como había comentado precisamente, no solamente los amparos de salud, sino también en acercar la atención, acercar esas buenas prácticas de trato humano del funcionariado público hacia el recurrente. En el ámbito de justicia,
me gustaría comentar que hemos promovido la plena observancia de las garantías procesales y el uso adecuado de las medidas cautelares. No deja de ser importante los casos concretos que me gustaría comentar un poco de personas privadas de libertad. No hace falta que comente tanto, pero saben que a veces se da el exceso en el tema de medidas cautelares y personas privadas de libertad que necesitan tener una sentencia propia. Justamente eso también refiere al acento público. Asimismo, me gustaría profundizar la articulación interinstitucional e interdisciplinaria para salvaguardar el interés superior del niño en procesos de restitución. Me ha tocado justamente la semana pasada 3 procesos de restitución nacional y veo que la institucionalización es necesaria con un acompañamiento técnico inmediato en la búsqueda de personas también desaparecidas, como el caso, les comento, la semana pasada hemos tenido una madre lactante que ha sido sacada de su hogar y cómo es necesario trabajar con las diferentes instituciones porque a veces no se tiene toda la información. Dentro de la promoción social, equidad y cohesión comunitaria, me gustaría avanzar hacia la promoción de una sociedad con mayor equidad, que es lo que venimos trabajando, la reinserción educativa y también propiamente la alimentación de la niñez. ¿Y por qué digo esto? No solamente por el programa nacional, sino que tenemos muchas leyes que se complementan con la integralidad, lo que significa que se debe ver a los niños, por ejemplo, con TEA, desde la nutrición, la educación y el acompañamiento. Eso es especialmente trabajado también por la adjuntía. Trabajar con el fortalecimiento continuo de las redes de protección a la mujer y el acceso oportuno a garantías efectivas. Me tocó casos de violencia hacia la mujer y muy laboral hacia las mujeres también. Y quiero decirle que esa es una asignatura que me quedó pendiente como desafíos, por lo que me gustaría generar soluciones. Por ejemplo, existe un convenio en Paraguay ratificado en 1967 y entiendo también que la vinculación por enfermedad, así como la discriminación en el empleo, tanto de mujeres como por otras circunstancias, debería de trabajarse más específicamente. Paralelamente me interesa comentar un poco la consolidación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y también la mediación comunitaria. Hemos ofrecido a la ciudadanía soluciones pacíficas, rápidas y accesibles, como por ejemplo podría ser un acuerdo entre partes para la prestación de alimentos que no necesariamente se tienen que judicializar, eso no se tiene que llevar a estrados judiciales, podemos solucionarlo y ya los hemos hecho. Dentro de la garantía de libertades, no podemos dejar de ver el compromiso de reafirmar el pluralismo, la libertad religiosa y de culto, como también la libertad de cátedra, derechos fundamentales en una democracia madura. He logrado trabajar un poco y potenciar la transparencia activa y el libre acceso a información, consolidando herramientas de monitoreo ciudadano, fortalece también eso la confianza de la ciudadanía y eso, por ejemplo, en los últimos casos, justamente los ayoreos también me permitieron entrar como amicus curia dentro del proceso y eso también para visibilizar la normativa que existe dentro de derechos humanos. No necesitamos traer más, ya existe y eso podemos colaborar con ellos, justamente con el Instituto Nacional del Indígena. También denuncias de vulneración, como les comentaba, de derechos laborales y seguimiento de procesos que aún no ha sido judicializado, pero que lo podemos solventar o solucionar, mejor dicho, dentro de la instancia administrativa laboral. Más que nada me interesa dar seguimiento a lo que decíamos, a lo que se viene trabajando dentro de esta noble institución y mi propuesta es la tecnología y proyección territorial. La transformación digital, implementación de una plataforma digital con trazabilidad a tiempo real para optimizar los tiempos de gestión y facilitar seguimiento al ciudadano. Tenemos previsto, es decir, la comunicación directamente con el expediente electrónico. Eso daría mayor visibilidad y conexión con el sistema nacional directamente, porque tenemos algunos casos, como comentaba el doctor Rafael, temas de víctimas de la dictadura, por eso se necesita mayor visibilidad por 2 motivos, no solamente por el pago, sino también por el valor de acervo histórico que puede tener esa situación y trabajar interinstitucionalmente con otras instituciones. Me interesa fomentar las nuevas fronteras de derecho, incorporar a la agenda la protección a sesgos en entornos digitales, la protección de nuestros datos.
Señores, nosotros tenemos ahora difundido totalmente nuestros datos sin que se prevea ese derecho fundamental que es la restricción de ese manejo. Y por otro lado también lo que produce en el sistema financiero, hemos visto con el número importante de casos de amparo de salud, como al enfermo oncológico o a un enfermo crónico también se le tiene en consideración esa enfermedad y tiene una calificación de riesgo mayor. Mi interés es trabajar con el derecho al olvido oncológico. Mayor presencia territorial, la expansión del modelo de atención directa a nivel nacional y priorizar las comunidades mayor vulnerabilidad. Eso lo podemos hacer. Mi propuesta también ha llegado a ser trabajarlo con las sedes de la Copaco. Sabemos que nosotros también tenemos una limitación presupuestaria, pero eso sería muy interesante de incorporar y poder trabajarlo juntos. La promoción de la cultura de intereses difusos, también hemos trabajado en este periodo de tiempo y me parece muy importante. Con esto, el ejercicio de esta alta responsabilidad demanda la capacidad de construir puentes de diálogo constructivo, por supuesto con todos los poderes de Estado, promoviendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional y manteniendo nuestra independencia técnica. Por eso pongo a consideración del Honorable Senado los proyectos enunciados y así también ya iniciados y la formación y voluntad férrea que tengo para seguir aportando principalmente a la calidad de vida de todos los habitantes. Este cuerpo, fui electa como comisionada parlamentaria de este cuerpo legislativo y justamente tuve el honor de haber sido elegida por unanimidad. Por esa razón me gustaría continuar con este fortalecimiento institucional y la consolidación de los compromisos contraídos junto al sólido grupo de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Esa es la motivación principal de mi postulación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Natalia Sosa. Una consulta para ambos, para el señor Rafael y la señora Natalia. Específicamente, yo entiendo los recursos de amparo, entiendo el tema de salud, entiendo estas situaciones, pero institucionalmente, de manera a fortalecer las instituciones para que las cuestiones no sean meramente casuales, o sea, para que eventualmente yo no tenga un problema y tenga que recurrir, o si no recurro no tengo el auxilio de las personas que debo de tener y se me comete una injusticia o se atropella mis derechos. Institucionalmente, ¿qué conexión y de qué manera ustedes tienen los contactos necesarios para defender el derecho de la gente y especialmente el no atropello de sus derechos y de los derechos humanos de un ciudadano paraguayo? ¿Cuál es el sistema, el modo operandi de la Defensoría del Pueblo? Porque escuchamos permanentemente problemas que se suscitan en la República de atropello a los derechos, muchos derechos humanos, el debido proceso dentro del Poder Judicial, la politización de la justicia, también la contracara de las definiciones y determinaciones judiciales por la presión mediática. ¿Cuál es el trabajo específico que hace la Defensoría del Pueblo técnica y estructuralmente con relación a eso? No en forma esporádica, sino cuál es la conexión, el conocimiento y la acción y reacción inmediata de la Defensoría. Tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, nosotros estamos realizando un trabajo importante que se realizó en relación a denuncias que recibimos fue en el tema de la mafia de los pagarés. Nosotros presentamos en nuestra página web, en la página web empezamos a recibir las denuncias. Esas denuncias armamos expedientes, en total, si no me equivoco, armamos 1.530 expedientes
que canalizamos al Ministerio de la Defensa Pública para el inicio de las acciones judiciales y la atención a esas personas que generalmente sus problemas eran los embargos ya que en reiteradas veces estaban teniendo por el mismo documento. Entonces, de ahí nosotros canalizamos al Ministerio de la Defensa Pública y realizamos esa atención. También seguimos haciendo el control del debido proceso, que se vayan cumpliendo, o sea, cómo va avanzando la causa de esa persona. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no termina al canalizar el reclamo de esa persona a la institución que corresponda. Es darle seguimiento, que se cumpla el debido proceso. Eso fue en la causa de la mafia de los pagarés. También en el tema sanitario, presidente, en todo lo que sea las medicaciones, nosotros seguimos atendiendo, ya no nos compete como institución ni la compra, nosotros canalizamos la notificación del resultado de ese expediente, canalizamos al ministerio, ellos se encargan, pero nosotros seguimos de cerca y seguimos trabajando en todo lo que corresponde a que se le garantice a esa persona su tratamiento en caso de salud. También a las personas que están privadas de libertad, tenemos una dirección de personas privadas de libertad que está trabajando en todas las penitenciarías. Nos acercamos, vemos y realizamos ese mismo trabajo, presidente. No sé si queda respondida su consulta, presidente. Doctora, ¿quiere agregar algo? Sí, para complementar, justamente el trabajo hecho, y es muy interesante la confusión que se puede llegar a crear con el Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo. A ese respecto, como dice el defensor, justamente el trabajo con esta cantidad importante de gente que ha tenido descuentos compulsivos, también en ponderación de derechos y vulneraciones de sus derechos. Algunos casos yo he remitido al Ministerio Público, porque dentro de ese proceso, al visibilizar situaciones que podrían caber en situaciones penales, entonces, tanto el defensor como yo no tenemos legitimación activa para actuar en juicios. Eso es importante entender, ¿verdad? Pero sí, como todo funcionario público, al tener conocimiento de un hecho ilícito, podemos trabajarlo con la Fiscalía, principalmente. Y dentro de eso, esa legitimación activa, sí, en esa restricción podemos presentar garantías constitucionales. Tanto el defensor del pueblo como yo podemos presentar amparo, habeas corpus y habeas data. Y justamente con lo que decía, si bien hay bastante observación hacia la judicialización de una política de salud, no solamente el trabajo de la Defensoría se restringe a temas de medicamentos, de provisión de medicamentos. A veces también, déjeme decirle que es importante el trato humanizante que hay que darle a ese recurrente, a ese paciente principalmente, a su familia, la contención. Y eso también es un tema que nosotros damos continuidad para velar, como decía el doctor. No deja de ser importante también un actor importante, quiero decir, por ejemplo, en el caso de una huelga general, la participación de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Porque justamente al representar intereses colectivos también podría llegar a ser. He tenido conversaciones justamente este fin de semana, nosotros estamos a disposición para lo que se quiera lograr, porque ahí sí, en instancias administrativas podemos actuar, y eso me parece importante difundir un poco más para tener conocimiento en general. Muy bien, muchas gracias, señora Natalia. Entonces vamos a pasar al tercer postulante, al licenciado Federico Manuel Genes Paredes. Muy buenos días, disculpen los nervios.
Es la primera vez que estoy aquí. Hay que atreverse a todo, como dice la música que nos cantó Andrea Valora. La raza paraguaya es vencer o morir. Muy buenos días. Quisiera primeramente agradecer a Dios por este día, por esta oportunidad de estar aquí, por dar inicio a esta semana de postulación para el cargo de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo adjunto. Muy buenos días, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a los senadores de la Nación. Mi nombre es Federico Genes, soy de la ciudad de Mariano Roque Alonso, tengo 39 años de edad, soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de la Integración de las Américas, mejor egresado, soy funcionario público con 20 años de antigüedad en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estuve trabajando anteriormente en el Hospital de Mariano Roque Alonso, específicamente en el área de la farmacia, como jefe de parque sanitario. Quiero hacer mención a mis compañeros de ese entonces, un gran plantel profesional en la cual trabajábamos día a día en la lucha para contar con los medicamentos esenciales a favor de los usuarios del nosocomio. Actualmente me desempeño como jefe de presupuesto de la 18ª Región Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es un honor para mí comparecer ante este pleno, presentar mi visión, mi propuesta, mi compromiso constitucional al postularme al cargo de Defensor del Pueblo o su adjunto. Como comisionado parlamentario, el Defensor del Pueblo no es un rival de los poderes del Estado, es un colaborador crítico y un termómetro que mide la salud de nuestras instituciones en su relación con el ciudadano común. El Paraguay de hoy nos exige una defensoría proactiva, no reactiva. No podemos seguir siendo una institución que espera sentada en una oficina de Asunción, esperar que el ciudadano vulnerable muchas veces sin un pasaje que tenga que venir a golpear nuestras puertas. Por ende, mi gestión se sostendrá en 3 ejes innegociables: la descentralización y presencia territorial. La prioridad será abarcar cada rincón del territorio paraguayo mediante convenios. Y cuando digo convenios, digo involucrar a los municipios, involucrar a las escuelas, involucrar inclusive a la iglesia, que es un referente para la comunidad más humilde. Llevaremos el programa Defensoría Móvil, donde llevaremos herramientas de denuncia a las comunidades rurales, asentamientos y a nuestros pueblos originarios. Segundo, sería la modernización tecnológica. Sabemos que la Defensoría del Pueblo tiene una página web, pero la burocracia aleja al ciudadano. Debemos adaptarnos a las nuevas formas de información y comunicación. Debemos utilizar y aprovechar los recursos de comunicación actual. Utilizaremos las diferentes plataformas de redes sociales, como el Facebook, TikTok, Instagram. Crearemos un canal de difusión para poder expandir la importancia que tiene esta institución, para que los ciudadanos y el país en general conozcan de qué trata la Defensoría del Pueblo. Como también haremos enlaces en vivo para el fin de que alcance el reclamo de los ciudadanos. Todo esto para reducir el grito silencioso que sufren muchos compatriotas hoy en día. Por eso, y porque estoy aquí, le digo, Caraí, cuña Caraí, anipe quejille. Reclamen sus derechos, denuncien los maltratos, denuncien los abusos. Hay instituciones del Estado, existen instituciones del Estado que están para ayudarles, para apoyarles y protegerles. Y una de esas es la Defensoría del Pueblo. El tercero sería el posicionamiento internacional. Volver a posicionar a Paraguay en el ámbito internacional en materia de los derechos humanos. Y eso se logra con trabajo, luchando en defensa de nuestra gente. Señores senadores, la legitimidad del defensor del pueblo no proviene del uso de la fuerza pública,
sino de su independencia, su idoneidad y su solvencia ética. Ofrezco a este cuerpo legislativo y a toda la ciudadanía una gestión técnica e innovadora, libre de ataduras sectarias, comprometida con la Constitución Nacional y el derecho humano. Hay que devolver a la Defensoría del Pueblo el prestigio y la utilidad social por el cual fue creada, mediante una renovación y una innovación. El mensaje sería que el defensor del pueblo no solamente tiene que ser un mediador de defensa a los paraguayos y a las paraguayas, también tiene que ser la voz para salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Excelente exposición. Los senadores que están vía Zoom. No hay consulta, entonces puede tomar asiento. Excelente, gracias. Pasamos entonces al postulante, al cuarto postulante del día de hoy, abogado y notario público Alejandro Magno Castillo Morales. ¿Qué menciona el senador para que... Muy buenos días para todos. Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, esta honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay. Mi nombre es Alejandro Magno Castillo Morales. Señor Presidente y los demás miembros de esta honorable comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Constitución Nacional, la Ley 631/95, orgánica de la Defensoría del Pueblo, conforme a los requisitos establecidos por esta comisión y la Constitución Nacional y la respectiva orgánica de la Defensoría del Pueblo, al establecer las condiciones para el ejercicio del cargo de defensor del pueblo, remitiendo estos requisitos exigidos para los diputados en su artículo 7 de la Ley 631/95, que establece específicamente las condiciones de nacionalidad, edad, pleno goce de los derechos civiles y políticos, los cuales se encuentran plenamente en concordancia a esta postulación. En ese marco manifiesto que soy paraguayo, tengo 38 años de edad, me encuentro en pleno gozo de mis derechos civiles y políticos. Nací en la ciudad de Jovenau, Itapúa. Desde pequeño, por motivos laborales de mis padres, nos mudamos a Carmen del Paraná. En cuanto a mi formación profesional, soy abogado y también logré obtener el título de escribano y notario público en la Universidad del Norte, de la sede de Encarnación. También cuento con especialización en docencia superior y universitaria, habilitación pedagógica y tengo un diplomado en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE. Durante mi formación universitaria realicé prácticas y pasantía en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, respectivamente. Tales experiencias me permitieron conocer de cerca el funcionamiento de instituciones vinculadas al sistema de justicia y de derecho, principalmente las dificultades que enfrentan las personas cuando buscan protección ante la vulneración de sus legítimos derechos.
También fui electo concejal municipal de mi ciudad, Carmen del Paraná, en el periodo 2015 y 2020, ejerciendo hasta el 2021 debido a la extensión excepcional de los mandatos municipales dispuestos en el contexto de la pandemia, por lo cual se prolongó un año más el periodo. Esta experiencia me permitió conocer directamente las necesidades de la ciudadanía y la responsabilidad que implica ejercer una función pública al servicio de la comunidad. Cuento asimismo también con experiencia como docente universitaria en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo también de la sede de Encarnación. Actualmente ejerzo la profesión de abogado en el ámbito laboral, civil y derecho penal, donde creo que los derechos son actualmente los más vulnerados en esas áreas. Paralelamente desarrollo una tarea de divulgación jurídica a través de un programa radial denominada Lex Forum en la ciudad de Carmen del Paraná, procurando acceder el derecho a la ciudadanía mediante un lenguaje claro y comprensible para que las personas puedan conocer sus derechos y sepan dónde acudir cuando necesitan esa orientación, especialmente a las familias rurales que no tienen una mayor accesibilidad y créanme que es cierto, porque he convivido con personas que viven en las zonas rurales, a veces ni siquiera conocen a quién acudir y tampoco ni siquiera saben que están siendo violados en sus legítimos derechos. Eso parece ser algo irreal, pero me tocó vivir durante mis experiencias como abogado y también como concejal municipal de mi ciudad. Finalmente, respecto a la postulación del cargo de defensor del pueblo adjunto, en virtud del artículo 111 que establece que quien aspire al cargo debe reunir los mismos requisitos y estar sujeto a las mismas inhabilidades e incompatibilidades y el defensor del pueblo. En ese sentido manifiesto igualmente que reúno dichas condiciones para esta postulación. Mis propuestas, lineamientos y objetivos según el cargo de defensor del pueblo: en primer lugar, acceso y atención a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Muchas personas que consideran vulnerados en sus derechos no conocen con claridad dónde acudir, qué mecanismo tienen a su alcance y cómo canalizar su situación ante la institución competente. ¿Cuál es la solución que creemos conveniente? Fortalecer el mecanismo de atención de la Defensoría del Pueblo, facilitando el acceso presencial y digital con un sistema que permita recibir, registrar y orientar y dar seguimiento a cada planteamiento. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar esos resultados? Implementar un sistema único de recepción y registro de denuncias, quejas y reclamos, establecer criterios de clasificación según materia, urgencia y situación de vulnerabilidad, brindar al ciudadano una orientación inicial clara sobre las instituciones disponibles. Cuando la situación corresponda a otra autoridad, canalizarla hacia el organismo competente sin sustituir sus funciones. Entrar en constancia, entregar una constancia o un número de referencia que permita al ciudadano consultar el estado de su dificultad jurídica. El resultado que se espera es una defensoría más accesible, donde la persona que acuda encuentre una respuesta clara y sepa el camino donde seguir y pueda conocer qué actuación institucional se realizó respecto a su planteamiento.
La segunda propuesta es un sistema de investigación de seguimientos de denuncias. La recepción de una denuncia constituye solamente el inicio de una intervención y consideramos que si no existe un seguimiento organizado, puede perderse la continuidad y el ciudadano puede desconocer qué actuaciones fueron realizadas. La solución es fortalecer un sistema institucional de investigación y seguimiento de casos, utilizando plenamente las facultades que la Ley 631/95 otorga a la Defensoría del Pueblo. Los mecanismos: registrar cada denuncia con información suficiente para permitir su seguimiento, establecer una clasificación según la naturaleza y la gravedad de los hechos, realizar las investigaciones que correspondan de oficio o a petición de partes, requerir información y documentación a las autoridades y organismos involucrados conforme a las facultades legales de la Defensoría. El resultado que esperamos es que cada denuncia admitida tenga una ruta institucional identificable y que la Defensoría pueda demostrar qué actualización se realizó y qué respuesta obtuvo y cuál es el estado de su caso. La tercera propuesta es presencia territorial y acceso en el interior del país. Desarrollar progresivamente una política de presencia territorial de la Defensoría del Pueblo mediante la implementación de oficinas regionales de atención, atendiendo a la disponibilidad, del presupuesto de la Nación y las condiciones necesarias para su funcionamiento. ¿Cómo hacerlo? La descentralización de la atención debe entenderse como un proceso gradual y planificado que requiere evaluar previamente las condiciones presupuestarias, geográficas y la demanda de cada región. Por ello, mientras se desarrolla este proceso y hasta tanto sea posible concretar oficinas regionales, se propone implementar como primera etapa jornadas móviles de atención, priorizando aquellas ciudades y comunidades que presenten mayor dificultad de acceso a la Defensoría o situaciones de especial vulnerabilidad. Estas jornadas permitirán acercar inmediatamente los servicios de la institución a la ciudadanía, recibir y orientar los reclamos, identificar las principales problemáticas de cada zona y generar información que permita determinar con criterios objetivos cuáles son los lugares que requieren una presencia institucional permanente. De manera que las jornadas móviles no sean solamente una solución transitoria frente a la falta de oficinas regionales, sino que también un mecanismo de diagnóstico territorial que permita establecer prioridades para una futura descentralización, conforme a las necesidades identificadas y a las posibilidades presupuestarias de la nación. La siguiente propuesta es promoción, educación y prevención de los derechos humanos. Una parte importante de la vulneración de los derechos se relaciona con el desconocimiento de los propios derechos, de los mecanismos de protección y de las instituciones a las cuales recurrir. La solución es desarrollar programas permanentes de educación, promoción y prevención en derechos humanos, utilizando las facultades que la Ley 631/95 reconoce expresamente a la Defensoría. Los mecanismos para alcanzar el resultado son elaborar programas de capacitación dirigidos a comunidades, instituciones educativas, universidades, municipios, organizaciones sociales y funcionarios públicos, desarrollar materiales sencillos sobre derechos humanos y mecanismos de protección, desarrollar jornadas presenciales en coordinación con instituciones y organizaciones, utilizar medios de comunicación y plataformas digitales para ampliar el alcance, priorizar los contenidos de acuerdo con las problemáticas detectadas mediante los reclamos y los análisis territoriales.
con una ciudadanía mejor informada, con mayor capacidad para reconocer una posible vulneración de derechos, conocer las distintas vías institucionales disponibles y recurrir oportunamente a ellas. Y por último, la visión institucional de estas propuestas es que la institución debe escuchar al ciudadano, orientarlo, recibir sus reclamos, investigar cuando corresponda, requerir información, canalizar la situación ante las autoridades competentes, acompañar institucionalmente el proceso y comunicar el resultado de su intervención. No se trata de convertir a la Defensoría en un órgano judicial ni en una autoridad administrativa, porque la propia ley 631/95 establece que el defensor del pueblo no tiene función judicial ni competencia ejecutiva. Por eso el objetivo central de esta propuesta es establecer precisamente aquello que la Constitución y la ley encomiendan: la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los derechos comunitarios, procurando al mismo tiempo que estos servicios sean accesibles para las personas y comunidades más alejadas de las zonas urbanas. El fortalecimiento institucional que propongo no se mide solamente por la cantidad de reclamos recibidos, sino por la capacidad de la Defensoría para llegar a quienes necesitan de ella, dar respuestas a las situaciones planteadas, identificar las problemáticas recurrentes y contribuir efectivamente a la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los derechos comunitarios. No aspiro solamente a ocupar un cargo, aspiro a poner mi experiencia y mi compromiso al servicio de una institución que tiene como razón de ser la defensa de las personas, porque detrás de cada expediente hay una historia, detrás de cada reclamo hay una necesidad y detrás de cada derecho vulnerado hay una persona que espera ser escuchada. Mi compromiso es trabajar para que esa persona encuentre en la Defensoría una institución cercana, seria y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Ese es el compromiso que hoy pongo a consideración de esta honorable comisión y de la honorable Cámara de Senadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente la exposición. Puede tomar asiento. Muchas gracias la senadora Lizarela Valiente, que se suma también ahora en forma presencial. Yo sé que ella estaba con la ministra de Obras Públicas, estaban en un amplio debate, por eso también varios senadores hoy no están en forma presencial, porque estaban con esa misión por todo ese problema que ustedes ya conocen y es de público conocimiento. Entonces, gracias Lizarela por tu presencia y tus responsabilidades siempre. Vamos entonces, este fue el último postulante. Isidro Javier Miño Saucedo renunció el día de hoy por motivos particulares y Alex Benítez Moreno está ausente, ¿verdad? Entonces, con esto estamos terminando, pero yo quiero permitirme algo muy esencial, muy particular. No podemos desaprovechar, sí, renunció. Lizarela, no podemos dejar pasar el día de hoy y pegarnos el lujo de no pedirle unas palabras al ex constituyente, el ministro de Relaciones Exteriores, por mucho tiempo parlamentario, una persona que goza de la reputación, la ética y la moral correspondiente para darnos un poco una charla y una clase magistral. Mejor que él no creo que haya alguien que conozca lo que es orgánicamente y políticamente la Defensoría del Pueblo. Así que me quiero permitir
mi querido doctor Félix Fernández Estigarribia, pedirle que nos dé un poco algunas palabras. Le están escuchando también los senadores y también por TV Senado, y por supuesto que después vamos a también a mandar a todos los correos pertinentes lo que usted nos pueda decir el día de hoy. Disculpe que le solicite en público, pero queremos escuchar sus palabras. Por favor, sala técnica, si le damos el micrófono a nuestro querido amigo doctor Félix Fernández Estigarribia. Adelante. Señor presidente, realmente esto tiene la característica de una emboscada. Yo vine pacíficamente a enterarme de estos mecanismos constitucionales y lejos de creer que usted tendría tanta gentileza. Por eso le agradezco especialmente, y en su persona, a todos los senadores que estarán siguiendo. Sí, lo único cierto de todos los que te dijo es que yo fui senador. Lo que para mí es más importante es haber sido constituyente. Hace muy pocos días me tocó aceptar una invitación del señor presidente de la República, tal vez algunos de ustedes se enteraron, de un acto en conmemoración de lo que fue ser constituyente. Sinceramente, quiero señalarle que, como usted sabe y todos los demás, yo me dediqué una vida casi, tengo 85 años, al derecho internacional y a las relaciones internacionales. Y cada vez que entro a mi cátedra en la Universidad Católica y a mi cátedra en la Academia Diplomática, tengo un enorme temor, porque yo no sé lo que estoy enseñando. Y tal vez lo reduzco a... Yo les voy a procurar decir lo que dice el derecho internacional y ustedes sabrán si eso se está aplicando o no. Porque si hay algo difícil de enseñar internacional, en este momento de las relaciones internacionales, que no estamos, después de tanto tiempo, nuevamente con el peligro de una grave catástrofe internacional. Y ustedes recordarán que el proceso de elaborar una constitución para el Paraguay que salía de sistemas autoritarios que todos queríamos dejar atrás, y que la prueba del mayor éxito de esa constitución es que hoy nos estamos reuniendo en esta sala muy superior a la que yo transité, pero realmente, y que sin embargo la Constitución sigue teniendo dificultades en su comprensión y en su aplicación, como lo prueban las magníficas exposiciones que usted me acaba de recibir. En esa Constitución, que no tenía prensa, que salía de una larga historia de dificultades, porque se decía que la Constitución del 70 se había hecho con la presencia de tropas extranjeras, cierto. Pero aún así, yo creo que fue un enorme esfuerzo de los sobrevivientes de nuestra catástrofe, porque eran los sobrevivientes de nuestra catástrofe. Pero también la Constitución del 40, que tengo mucho que ver familiarmente, recibía la crítica que nos ajustaba a los procedimientos constitucionales que estaban previstos para la solución. Y algunos ni siquiera le daban el rótulo de Constitución, sino de una carta política, que fue plebiscitada, sin embargo, por el pueblo paraguayo y aplicada durante muchísimos años por personas que decían que no compartían algunos de sus puntos de vista,
pero la seguían aplicando. Después hubo otros intentos de hacer una constitución que siempre fueron esfuerzos loables y algunas dejaron de lado que en el Paraguay coexisten dos corrientes. Una corriente autoritaria que nos viene del proceso colonial del Paraguay y una corriente libertaria que comienza en comuneros y concluye en instituciones como las que estamos aquí estudiando. Esa constitución paraguaya nueva, que se hizo con libertad, con un triunfo abrumador de su partido, presidente, que sin embargo supo encontrar los caminos de que la Constitución la teníamos que hacer entre todos. Y entre ellos se pensó que en homenaje al pueblo paraguayo, en homenaje a los ciudadanos que no habían sufrido violaciones de sus derechos, en homenaje a ese proceso de libertad que se había reiniciado en la humanidad, el derrumbe de los coroneles de Grecia, la libertad, la transformación de la sociedad española en una sociedad democrática, cosa que nadie creía que se podía hacer, en el proceso de democratización de nuestra región, y ahí me voy a referir en especial, o sea, el triunfo de Alfonsín en la Argentina, el triunfo de Sanguinetti en el Uruguay y el proceso de las directas ya en el Brasil, porque esa es nuestra región, esa es nuestra realidad. Y en ese marco, Paraguay se incorpora con un mérito único de nosotros. Los procesos de nuestra región fueron acompañados de una fuerte presencia de la sociedad internacional. ¿Cuántos parlamentarios del mundo vinieron a apoyar el plebiscito de Chile para encontrar su caminatoriedad? ¿Y cuántos vinieron a acompañarnos? El proceso de nuestra Constitución es un proceso esencialmente paraguayo, propio de nosotros. Nuestras virtudes y nuestros defectos se trasuntaron en esa magnífica historia, porque también en nuestra Constitución siempre seguía flotando que este es el único país del continente que trazó todas sus fronteras con conflictos internacionales. Por eso, haber creado instituciones como esta han sido realmente aportes a la sociedad internacional. Ya no éramos el país que definió Roa Bastos de una isla rodeada de autoritarismo, no. Había también una tradición libertaria que podía hacer que construyamos una constitución que era la de todos. Presidente, usted ha sido demasiado generoso. Han sido generosos los senadores que me permitieron hacer uso de la palabra, pero sepa que todos nosotros creemos que entre todos, equivocándonos como hacen todas las democracias, y sobre todo en un momento tan complejo como el que vive la humanidad en este momento, los paraguayos queremos seguir creando instituciones como algo tan valioso que es la Defensoría del Pueblo. Y sobre todo, porque nosotros también, de nuestra latitud, seguimos creyendo con Lincoln que el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra y tampoco en Paraguay. Gracias, señor presidente. Excelente, doctor Félix Fernández Tijerría. Realmente el honor y el gusto es nuestro de escucharlo y de darnos así una clase magistral también de lo que fue y es, y seguramente tiene muchas anécdotas y cosas que contar de lo que fue la constituyente, de lo que fue la constitución y en todo este largo trajinar que usted tiene como docente, como un gran paraguayo y también como político, ¿verdad? Porque ha ocupado cargos trascendentales a lo que hace la historia de nuestra patria. Yo le tengo un aprecio particular y singular. Usted fue mi profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica.
Así que si dudas de mi título le voy a llamar de testigo en algún momento, ¿verdad? Y aparte de eso, también tuve el honor, la satisfacción y el orgullo de conocerla a su señora madre en Ciudad del Este, con quien compartí muchísimos momentos de felicidad y también de tristeza. Así que con ella me unía una gran amistad y conversaba permanentemente. Así que mi aprecio particular y personal hacia usted, y le agradezco muchísimo que usted nos prestigie con su presencia el día de hoy, prestigie siempre al pueblo paraguayo y prestigie por sobre todas las cosas al conocimiento, a la decencia, a la ética y por sobre todas las cosas también al enseñar y enseñar. Muchas gracias por su presencia, y así creo que vamos a dar por terminada nuestra reunión y nuestra audiencia pública del día de hoy, siendo las 11:45 minutos. Entonces damos por terminada la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerzas Públicas. El día de la fecha, hoy, ¿qué fecha? 24 de agosto del año 2026. Damos por terminada entonces y levantamos la audiencia pública el día de hoy. Muchas gracias a todos.